Y con María, viste, solo más sí. Sí, en todo caso Diego se puede sumar acá a la mesa, ¿entendés? Entonces que Gustavo nos Sí, que espera un poquito y después lo pones acá solo. Sí. No, ponémoslo acá, viste, ahora vamos. Sí, sí. Y después lo pones acá cuando yo me vengo, yo apenas empiezo, me voy para acá y ahí lo pones a... Geo, lo que necesito es a Ernesto y a María para empezar, porque no tengo otra cosa, viste, empiezo directo. ¿Entendés? ¿Están? Sí. Sí. Son muy malas noticias esa. Hoy cuando a Hugo Moyano le preguntaron, hablando de los tarifazos, tuvo una frase... Quédate, Gustavo, quédate acá que ahí enseguida venís para acá. Por culpa de alguno de sus ministros. ¿Usted acuerda? Sí. Celular. No anda. Es un fenómeno. Cumple ahora en agosto 80 años. Es un fenómeno. Vino varias veces. Einstein. Es un genio. Como Einstein, ¿viste? Se lo confunden. ¿En agosto qué día? El 3 de agosto. Mi vieja el 23, 80. Joven. Está en segundo año de ciencia política. Mira qué grande, qué grande. No tengo retorno del móvil, ¿eh? Diego, vení, quédate acá. Acomodate, viste, por lo menos. No te van a tomar acá. Sí. Vení acá. No, arranco comentando esto del blanqueo y demás y... No, pero el periodista y después voy para ahí. Gateri, ojalá que salgamos de esta recesión lo antes posible, si no más de uno va a tener una arritmia y no solo ministros o presidentes, ¿no? Muchas gracias, Gateri, buenas noches. Hasta luego. Maxi Montenegro, Vero ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Maxi? Andrés, Vero, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, hoy hablando mucho de economía y preocupados, porque según a quien escuchás, más que el segundo semestre ya nos vamos al año que viene, ¿no? Bueno, tal vez sea diciembre, tal vez sea el 15 de diciembre o en febrero. No está claro cuándo empieza el segundo semestre. Va a haber que revisar un poquito el calendario, ¿eh? Sí, lo que está cerca son las vacaciones de invierno y vamos a ver entonces cómo reacciona la gente, si se toma vacaciones o no. Va a ser un buen termómetro, ¿no? Lo vamos a discutir en un ratito, ¿eh? Cuándo comienza el famoso segundo semestre y si lo que se está produciendo en la economía es un sinceramiento, como vienen diciendo desde el gobierno, o un ajuste brutal. Maxi, el aire Canal 26, todo tuyo. Hasta mañana. Gracias. Hacemos esta presentación comercial y nos metemos de lleno con Planem, ¿eh? Get aboard it like this, you know?
Bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche y ya estamos en vivo hasta las 10. 7 de junio, Día del Periodista. En un ratito vamos a estar conversando con María O'Donnell y con Ernesto Tenenbaum sobre algunas cuestiones que están dando vuelta. Sin ir más lejos, Macri, bueno, el poder político, el poder económico, las investigaciones de corrupción en la era kirchnerista y también los Panama Papers. Cómo debe plantarse el periodismo o los periodistas, para decirlo, una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, frente a este o a cualquier gobierno. Y hoy, 7 de junio, se dio un hecho, si se quiere, inusual, porque Mauricio Macri fue a la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, y brindó con los periodistas que estaban ahí en la Casa Rosada acreditados, típica recepción distendida junto a los periodistas, brindis de ocasión, y Macri dijo en ese ágape, en esa reunión, que iba a modificar el artículo 85 de la ley de blanqueo. ¿Qué era el artículo 85 de la ley de blanqueo? Algo que sorprendió a todos, porque era un artículo que directamente imponía penas de prisión hasta 2 años y multas equivalentes al monto blanqueado si los periodistas informaban sobre quiénes van a entrar en el próximo blanqueo una vez que se apruebe la ley. Algo absolutamente descabellado, porque eso significaba que si alguien o un empresario venía con 50 millones de dólares y un periodista informaba que había entrado en el blanqueo, no solamente al periodista se le podía seguir una causa penal con penas de prisión hasta 2 años, sino también imponerle una multa de 50 millones de dólares. O yo contaba, esto hubiese significado que en el blanqueo del 2008, que significó que Lázaro Báez entrara con 100 millones de pesos a ese blanqueo y a esa moratoria, si rigiera lo que se quería imponer en el artículo 85 del proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso, bueno, los periodistas que informamos sobre ese hecho de Lázaro Báez nos hubiesen impuesto una multa de 100 millones de pesos desde el 2008, o sea que era muchísimo más plata que en el día de hoy. Pero bueno, eso marca un poco que todo gobierno, a la hora de llevar adelante ciertas medidas, ahora el gobierno está a full con el blanqueo, considera que es de alguna manera la forma de recaudar mucho y sobre todo abrir un mercado de capitales local, que haya muchos dólares dando vuelta en Argentina y sobre eso puedan engancharse el gobierno nacional, las provincias, para salir a emitir deuda, que están necesitando mucho financiamiento el gobierno nacional y las provincias. Bueno, en base a eso, si se quiere, dejan de lado una cuestión elemental, que es el derecho de la sociedad a informarse. Y el derecho, en todo caso, de los periodistas de informarte a vos qué están haciendo en el poder político o en el poder económico. Tampoco quedó muy claro, digamos, que efectivamente Macri esté totalmente de acuerdo con que los periodistas informen sobre quiénes van a entrar en el blanqueo, porque Macri hizo una aclaración respecto a que había hechos públicos y hechos de la vida privada, dando a entender que se le podía aplicar en todo caso a los periodistas el Código Penal respecto a la violación de secreto fiscal si informaban respecto a quién entraba al blanqueo, que lo que va a estar en la ley va a ser el Código Penal que ya existe. Pero eso es algo que se viene, y sobre todo nos pasa a los periodistas económicos, debatiendo hace mucho tiempo respecto a si los periodistas podemos informar cuestiones del secreto fiscal. Es decir, podemos informar que, qué sé yo, Cristóbal López le debía 8.000 millones de pesos a la AFIP, o que tal o cual funcionario no pagaba impuesto a las ganancias, o que declaraba la mitad del patrimonio. Y de hecho, en su momento hubo una causa famosa, allá en la década de los 90, en la cual sancionaron a un periodista, que era Marcelo Bonelli, por informar en el caso de Juan Carlos Alderete, el ex titular del PAMI. De Víctor Alderete. Sí. El ex titular del PAMI, multidenunciado por los manejos del PAMI en la época del menemismo. Claro, fue preso y una nota que en ese momento publicó Marcelo Bonelli en Clarín, bueno, coincidió con, por un lado, la detención de Víctor Alderete y generó un procesamiento firmado por Claudio Bonadío. Bueno, lo procesó en ese momento a Bonelli y después la Cámara Federal revocó ese sobreseimiento en el 2001. Bueno, el colega Marcelo Bonelli en su momento fue procesado junto con los funcionarios de la AFIP que supuestamente habían brindado la información, lo cual es algo que le cabe, si se quiere, a los funcionarios o a los funcionarios públicos que puedan revelar la información, pero no al periodista, que tiene el derecho constitucional de la libertad de expresión.
Lo cierto es que el juez que en su momento, en la década menemista, era el juez Claudio Bonadío, Sí. que en la década kirchnerista fue kirchnerista y que hoy no se sabe si es macrista, pero que está investigando la corrupción kirchnerista. Sí, planteaba que la libertad Y de de hecho- expresión tiene un límite Sí. y no se puede ejercer a costa de los datos privados, porque en ese caso, bueno, la evasión era parte de una nota que había publicado Bonelli sobre la situación de Alderete. Ahora, la discusión de fondo, y ahora es lo que quiero discutir un poco con Tenenbaum y con María, es que así como los jueces, y yo creo que es un gran drama en la Argentina, en la década menemista son menemistas, en la década kirchnerista son kirchneristas, y en la década macrista parece que muchos se convierten en macristas, y así como también muchos políticos, y también creo que es un drama en la Argentina, en la década menemista eran neoliberales, en la década kirchnerista se volvieron estatistas y ahora no saben bien lo que son, la cuestión es cómo se plantea el periodismo, los periodistas frente a eso. Y los periodistas son siempre lo mismo. Es decir, tipos escépticos que buscan contar historias que otros no quieren que se revelen, ya sea el poder político y el poder económico. Y me parece que tanto María como Ernesto reflejan esa visión que yo tengo de la profesión y por eso quería charlar unos minutos con ellos. En un ratito vamos a estar hablando también con Gustavo Vera, que es el hombre que informa al Papa sobre Argentina. Así que atención, porque además llegó a todos los jueces allá al Vaticano la semana pasada, así que quiero hablar Si el Papa también. es el hombre de Dios en la tierra, es el hombre del enviado de Dios sobre la tierra. Imagínate que es como la raíz cuadrada de Dios, una cosa No así. sé, pero las cosas que dice Gustavo Vera, después cuando transmite el Vaticano, las ideas que tiene la Argentina, muchas de las cosas son las que dice Gustavo Vera. Yo no sé si cierto. le bajan línea a Gustavo Vera o si Gustavo Vera le baja línea al Vaticano, lo cual me preocupa un poco más, digamos, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar con Gustavo Vera. Bueno, Ernesto Tenenbaum, María O'Donnell. A ver, hay una agenda hoy día del periodista, gracias por venir, hay una agenda pesadita. Quería empezar con esta, ¿no? Que sorprendió. En la ley de blanqueo, un artículo, hoy Macri dijo que va a dar marcha atrás con ese artículo, pero no estaba del todo convencido. Macri sigue pensando, como piensan en general los gobernantes cuando están en el poder, que hay cosas públicas y cosas privadas. Y que, por ejemplo, si alguien entra con 50 millones de dólares o 100 millones de dólares de un blanqueo, es más de la vida privada de un empresario y no de interés público. Pero bueno, hoy dio marcha atrás con ese tema. Empecemos por ahí, digamos. ¿Cómo están viendo esto que sorprendió, no? Las damas primero. Estaba, de alguna manera, una especie de mordaza sobre el periodismo metida en la ley de blanqueo. Bueno, feliz día. Igualmente. Sí, me parece que Macri tiene... Primero parece que o los proyectos no se ven lo suficiente, hay una cierta falta de coordinación o de revisión, porque es bastante obvio para cualquiera que conozca más o menos la mecánica de estas cuestiones que esto no iba a pasar inadvertido, o sea, a alguien o se le escapó o no... Pero Macri tiene la convicción que vos decís. Él cree además que para que el blanqueo sea exitoso, quien blanquea tiene que tener de alguna manera la garantía de que no va a ser sometido a un escarnio público si un periodista publica que blanqueó determinado monto de dinero. Había un agravante todavía mayor a lo que vos describías para mí en el proyecto de ley, que era que si vos revelabas que un empresario había blanqueado 20 millones de dólares, eras sujeto a una multa de 20 millones de dólares. Pero si revelabas que alguien había blanqueado $2.000, tu multa era $2.000. Entonces era como una protección mayor en cuanto mayor era el monto. Sí, siendo que el interés público es mayor cuando mayor es el monto blanqueado, ¿no? Por eso, me parece que hubo una torpeza enorme, pero basada en una convicción de lo que este gobierno quiere, un blanqueo amplio, lo más abarcativo posible, con las mayores garantías posibles para el que vaya a exteriorizar la plata. Y por otra parte, un gobierno que hace de cierta debilidad una virtud, no tiene mayorías en el Congreso, esto no iba a pasar nunca y retrocede rápido. A ver, ¿es eso, digamos, es un error de cálculo respecto a este proyecto en particular? Porque yo he escuchado a algunos funcionarios que han defendido esto, Sí. ¿no? Ahora dicen que van a marcha atrás, pero hoy Pablo Tonelli, que es uno de los diputados clave del PRO, lo justificaba hasta que Macri dio marcha atrás. ¿O es que Macri, más allá, dejando de lado los medios que hoy hacen bandería política, digamos, del medio de comunicación, ¿no? Básicamente Cristóbal López y demás, hay una especie de forcejeo nuevamente entre el periodismo y Macri? Mira, siempre pasa, yo me acuerdo cuando Chávez recién asume, que hace las declaraciones de Chávez a favor del periodismo y explicando lo importante que fue el periodismo en esclarecer las barbaridades del régimen anterior. Era una cosa impresionante. Cuando Kirchner asume, también la relación con el periodismo era muy fluida y nunca fue muy amable porque era ríspida, pero era muy común y
En general pasa que quienes son opositores simpatizan con el periodismo, los que son gobierno simpatizan mucho menos, se tienen mucha bronca, y en los comienzos de los gobiernos las relaciones son amables, pero inmediatamente, rápidamente empieza a ver, che, este no era amigo mío, ¿por qué me trata de esta manera? Etcétera, etcétera. A mí me parece que en este caso hay dos elementos que por lo menos a mí me hacen pensar. El primero, que hay una expresión de una jerarquía de valores. Obviamente Macri está diciendo, si hay alguna... Macri o quien redactó eso, la palabra clave es terceros acá, porque dice, hay sanciones para jueces, para funcionarios de gobierno y para terceros que difundan. Si no hubieran puesto eso, que creo que lo que van a sacar, no hubiera estado la suspicacia respecto del periodismo. Ahora, Macri quiere recaudar más y supone que la eventualidad de que se difunda el nombre de alguien que blanquee va a hacer que mucha gente dude y entonces que recaude menos. Ese es uno de los valores, la idea de recaudar plata para que este gobierno sea más sólido. El otro es la libertad de prensa. Frente a la plata y la libertad, el gobierno en primera instancia elige la plata. A mí me parece que en todos los gobiernos siempre está la tentación de establecer algún tipo de razón de Estado para impedir que se publique algo. En mi experiencia, y creo que es la experiencia por lo menos mayoritaria en el mundo occidental, que es el que defiende la libertad, plantea que muy excepcionalmente, tal vez en una guerra y en algunos casos muy puntuales, se puede establecer algún tipo, claramente no en un blanqueo, algún tipo de razón de Estado para imponer una censura previa o algún tipo de cosas sobre la cual no se puede informar. Bueno, eso es primero, respecto a la escala de valores. Pero después hay una cosa de estupidez. Porque cualquier persona que conozca cómo funciona la sociedad argentina o cualquier sociedad abierta sabe que esto no pasa. Aún si la Cámara, el Parlamento lo aprobara, no sé, María consigue la lista, la publica y somos 30 que la publicamos y vamos a la Corte Suprema y el gobierno se mete en un problema porque se conoce la lista, pero además tiene un problema de libertad de prensa. O sea que es como esas historias que es como unir lo inútil y lo desagradable. Pero además está la cuestión que los grandes casos de evasión fiscal aquí y en todas partes del mundo son casos de interés público. Entre otras cosas porque sirven para asentar un poco la cultura tributaria, digamos, para que los cumplidores cumplan, digamos, sus obligaciones tributarias. Con los Panama Papers pasa eso. Lo que pasa es que, ahora vamos a Panama Papers, ahora lo que pasa en este caso en particular es que los evasores van a blanquear, se va a extinguir la acción penal, pero bueno, si hay casos muy bochornosos de blanqueo, quien tiene que informar es el periodismo. Sí, además esto viene en un contexto, ¿no? En un contexto en el cual originalmente Macri, el gobierno no había querido incluir ni siquiera a los políticos, a los funcionarios públicos. Elisa Carrió los presionó y tuvieron que poner. Pero si vos ves el listado, no aparecen ni siquiera las esposas. Es como una concesión de decir, bueno, cállenla un poco a Lilita, pero no hay un espíritu de realmente incluirlos, porque no querían incluirlos. Ahora se va a venir la discusión si incluyen al legislativo y el judicial. En un momento, y a los gobernadores. Y a los gobernadores, sí. Pero además en un momento en el cual funcionarios de los últimos 5 años, ¿no? O sea, que incluiría para atrás también. Pero en un momento en el cual además se tomó la decisión de no mandar la ley del arrepentido en temas de corrupción política para no irritar a la corporación política y al Parlamento, porque esas cosas los predisponen mal. Entonces es un contexto en el cual vos decís, no va a haber delación premiada, que es el sistema por el cual ahora Brasil se está derrumbando la clase política. Incluyamos a todos los políticos la posibilidad del blanqueo, aunque finalmente dieran marcha atrás, y penemos y seamos muy severos si alguien difunde quién blanquea. A ver, ahora quiero ir a la corrupción, acá a Lázaro Báez y a los Panama Papers, pero antes, Ernesto publicó hoy, justo en el Día del Periodista, una muy buena nota en El Cronista sobre Moreno, ¿no? Sobre ese Moreno brutal, diciendo Macri es peor que Videla porque Videla no le sacaba la comida a la gente, ¿no? Y vos recordaste algo que era cierto, digamos, que Moreno se asoció con Milani, ahora creo que una panchería. Es un boom, es uno de los negocios que mejor funciona en el conurbano. ¿sí? Sí. ¿Es un el boom? tema de la venta de panchos, sí. Ah, pero no la empresa de ellos dos. No. Ese nicho, la venta de panchos, es un boom en el conurbano y hay grandes cadenas que se están metiendo ahí. Moreno con Milani. Vos lo dijiste, el canalla y el represor. Exacto. Sí, porque siempre pensé, hace muchos años que pienso que Moreno es un canalla, es un tipo que aprieta gente, que abusa de poder, incluso que abusa de poder frente a mujeres, y que ha producido algunos de los hechos simbólicamente de fascismo más fuertes en la última década. Mandó a una barra brava a romper a sillazos la presentación de un libro. Y en el caso, y no me resulta raro que un tipo que asociado a Milani termine reivindicando la figura de Videla.
Eso respecto de Moreno. A mí siempre lo que me resultó raro de Moreno no es él, porque vos lo ves ahora parlanchín en los medios y uno se explica muchas cosas cuando lo escucha hablar. Las barbaridades que dicen, que no solamente lo de Videla, la reivindicación implícita de Martínez de Oz en esa frase es impresionante. Cuando vos todos sabemos que los indicadores sociales de la dictadura fueron catastróficos. Lo que siempre me impresionó de Moreno era el lugar que ocupó. Y me impresionó mucho más que hubiera militantes, idealistas que lo aplaudieran en los actos. La confusión ética, moral que vivió el kirchnerismo, sobre todo en su última etapa, se expresa mucho en ese aval increíble de Moreno que llega hasta hoy. Es impresionante que salvo, ¿cómo se llama el senador que fue jefe de gobierno? Juan Manuel Valmedina, no hubo... Sí, a diferencia de Vudú, que está totalmente desprestigiado dentro del kirchnerismo, Moreno es una especie de emblema de la épica kirchnerista. Hoy Verónica Magario, la intendenta La Matanza, dijo que creía que Moreno debía pedir disculpas. Quizás también como símbolo de cierto debilitamiento del kirchnerismo dentro del propio peronismo. Está bien, ¿no? si pide disculpas, ¿cómo se explica que a alguien se le ocurra? No digo que la pronuncie, es que se le ocurra esa idea. Y después, yo decía que era socio de Milani y que esta semana hubo decisiones en la Cámara Federal de Tucumán que ponen a Milani muy cerca de ir preso. Y Milani, yo recordaba que fue un hombre muy protegido y muy mimado por el kirchnerismo. A ver, Cristina. Por Cristina. Bueno, el CELS no informó los antecedentes que había, los informó la Nata en Periodismo para Todos. Después, cuando el CELS los retoma y recomienda que lo saquen, Cristina no acepta el consejo. Después hubo persecución. A ver, la madre del soldado Ledo, el que desapareció con Milani firmando el sumario diciendo este soldado desertó, la madre fue aislada, era la mujer, la madre de Plaza de Mayo, La Rioja. Edo Bonafini nunca más le atendió el teléfono. Edo Bonafini termina abrazada con Milani en la tapa del diario Las Madres. Martín Sabatella echa del AFCA de La Rioja a la abogada de la familia de soldado Ledo, y cuando protestan dice era una haragana, en un comunicado muy cínico. Ha habido actos por el 24 de marzo donde hablaban Vudú, Joclender y Moreno. Joclender decía que Néstor Kirchner era el desaparecido 30.001. Y me parece, a mí lo que más me impresiona, tanto lo de Milani, a ver, la noticia sobre hoy día el periodista, página 12, no publica la declaración de Moreno. Lo hubiera dicho lo pérfido eso, hubiera dicho algún asesor de Macri, una frase así como, no sé, Videla tiró gente al mar pero no robaba como Cristina. Imagínate lo que el mundo de intelectuales, teóricos, periodistas, artistas, progresistas hubiera hecho sobre eso. El silencio es atroz respecto de esto. A ver, lo que expresa Moreno de alguna manera es lo que expresa también parte grande de la sociedad hoy identificada con el kirchnerismo, de que efectivamente Macri es lo peor que le puede pasar al país. No, lo que retoma Moreno del discurso de Cristina Kirchner en tribunales, me resultó un discurso súper interesante si uno sale de la coyuntura y la situación de que alguien que tiene que rendir cuentas a la justicia termina encabezando un acto. Pero hay una construcción de un paralelismo muy importante que Moreno retoma en estas declaraciones, si uno lee entero, con la Libertadora, con la revolución, la mal llamada Revolución Libertadora del 55, intentando asociar un gobierno democrático y legítimamente electo como el de Mauricio Macri con un golpe militar como lo fue el del 55. Todo el discurso de Cristina Kirchner cuando dice quieren prohibir hasta la letra K, rememorando la idea de que se prohibió hasta el nombre de Perón, y el discurso de Moreno, fuera de esta barrabasada, digamos, que además un poco lo saca de eje de lo que está intentando construir como idea, dice, ni la Revolución Libertadora se animó a tanto. Entonces hay una idea de cierto sector más duro del kirchnerismo de generar una idea que es un gobierno sin legitimidad democrática. Bueno, acá está Gustavo Vera, que en un ratito va a contar, de hecho se lo dijo al colega Diego Sheikman de La Nación, que el Papa, por lo menos ante él, y él ha estado infinidad de veces en los últimos tiempos con el Papa, nunca mencionó que hoy hubiera en la Argentina un clima similar al del 55. Que por otro lado, puesto en perspectiva, es descabellado, digamos. Llegamos al 55 con 300 muertos en Plaza de Mayo con los bombardeos de la Marina. Están las balas todavía hoy en los edificios. Pero bueno, esa visión, a ver, yendo ahora más a lo que están viendo ustedes desde el punto de vista de la realidad política y económica. Esa visión es un poco la que tiene una parte de la sociedad representada por el kirchnerismo.
No creo que la sociedad haga paralelismos históricos de esa manera. Puede estar alguna gente sentirse mal con lo que pasa, otra gente tener esperanza, alguna gente decir, obviamente la foto de este momento es estremecedora, la caída de la producción, la caída del empleo, la caída del consumo, todo eso es indiscutible. Alguna gente le echa la culpa al gobierno anterior, otra a este, otros a una mezcla, en distinta proporción mezcla uno y otro. Otros dicen, esta es el anticipo de la debacle, otros creen que esta es la foto del momento más tenso, una película que termina bien. Bueno, hay todo tipo de análisis y discusiones. No me parece que nadie diga, esto es como Hitler, como el 55, como el 76, como había un grupo de gente muy exaltada que decía que Cristina era nazi. Bueno, estaban exaltados, pero tampoco la sociedad comparaba o pensaba, me parece, gente razonable pensar que Cristina fuera nazi. Es decir, vos decís, hay pequeños grupos de la sociedad, muy fanáticos, tanto Sí, lo que le decían autoritaria, del macrismo como del kirchnerismo, que piensan eso. Digo. La idea de Cristina de la dictadura, o Macri basura, vos sos la dictadura. O la idea de que todo lo anterior era maravilloso y esto es una porquería, o que todo lo anterior era una porquería y esto era maravilloso. Las cosas son mucho más sutiles y complejas. Ahora, me parece que se está jugando como en todo momento, a ver, como el momento más duro de cualquier ajuste, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿cuál es el destino de esto? Si este ajuste rebota, si no rebota, si en 6 meses, me parece que la gente le está dando mayoritariamente un changüí al gobierno, dice, bueno, es lo que tenemos, cuidémoslo, esperemos que tenga razón, si no es el segundo semestre, que sea en el tercer cuatrimestre o el cuarto cuatrimestre, pero me parece que mayoritariamente hay algo así. Ahora, me parece que el destino del gobierno de este proyecto político se va a jugar más el año que viene, cuando se vean los resultados de este ajuste y no en este momento, ¿no? Sí, le quería preguntar a los dos, ¿no? Hoy en el Día del Periodista, cómo ven la situación del gremio, ¿no? Donde hay, bueno, cierre de medios que se sabe desde que cambió el gobierno, algunos sostenidos por la publicidad antes, despidos, bueno, una paritaria muy baja. ¿Y cómo lo están viendo ustedes, no? Esa situación, sé que estuvieron en su momento tanto con los trabajadores de Radio América, los dos acompañando. ¿Cómo están viendo al gremio periodístico en este momento? Bueno, con una situación que es muy distinta a la del año pasado, ¿no? Sí, obviamente me parece que todo lo que fue el manejo de crear medios paraestatales a través de la publicidad oficial hizo que en un momento en el cual la mayoría de los medios en el mundo están peleando por sobrevivir y hay un problema porque nadie paga por contenidos y vino internet y los diarios se ahogan, acá se crecieron un montón de diarios, pero sobre todo al calor de dueños de medios como Spolsky, absolutamente irresponsables, que en el mismo día que dejaron de cobrar valijas de guita a publicidad oficial, cerraron y dejaron a los trabajadores en la calle, que terminan siendo un poco el pato de la boda de esto, más débil realmente, y por eso realmente mi solidaridad con todos los que están en esa situación. Lamentablemente también se da en un escenario en el que más allá de la crisis general y lo que está pasando con el parate de la economía, en los medios en particular, lo que queda revelado más cruelmente es una situación de medios en el mundo, que es un drama, donde la mayoría de los empresarios que se meten a comprar medios ya no son empresarios de medios, porque los medios no dan plata, entonces empiezan a cruzarse otros intereses. Y yo creo, y esto tiene un poco que ver con algo que sí me parece que se repite en este país, que son cosas muy polarizadas, giros muy abruptos cada una década, cambios económicos, cambios muy grandes, en un contexto en el que yo creo que los medios en este mundo tienen como la tentación de la desmesura, de la polarización, por cómo circula la información a través de las redes sociales y demás. En el mundo vos hoy te cruzás básicamente con aquella información que solo reafirma tu idea previa acerca de las cosas. La gente ya no lee diarios, nosotros somos viejos, leemos diarios, hacemos cosas que ya nadie hace. Mucha gente no quiere informarse, sino que quiere convalidar su visión con el periodista televisivo o radial con el que simpatiza. O de gráfica con el cual simpatiza o con el cual tiene afinidad de ideas. Además, entonces la realidad no es la realidad la que cuenta el periodista con información, sino la realidad es la que te cuenta el periodista según la visión ideológica que tenga. Pero además bajísima predisposición a escuchar historias que no estén dentro de la historia que vos ya creés que eso ya te lastima, te enoja, los pone tensos a los televidentes. Sospechosos. Lo cual nos genera a los periodistas la tentación irremediable de la demagogia, ¿me entendés? Porque lo que funciona... Garpa. Es eso. Garpa al extremo. Entonces yo creo que es un desafío. Hay casos muy evidentes de que eso pasa. Te juro, yo estoy pensando mucho en eso. Cuando vino Barack Obama acá a la Argentina, le preguntaron en la Usina del Arte, ¿cómo es posible que exista Trump? Y Barack Obama tuvo una respuesta que a mí me dejó pensando un montón en todo este tema. Dijo, bueno, es que el que ve Fox, no dijo Fox, pero se entendía en el marco del discurso, el que ve Fox cree que
Barack Obama es socialista, comunista, que nunca nació en Estados Unidos, ¿me entendés? Y claro, no hay manera de explicarle que en verdad nada de eso ocurrió. Hoy dijo Víctor Hugo que este era el día del periodista, el peor día del periodista del regreso de la democracia. Yo no estoy de acuerdo. Digamos, hablando de desmesura. De las desmesuras. No sé cómo comparar, pero no me parece. Me parece que tenemos estos problemas que está diciendo María. El problema es que hay siempre, me parece que la Argentina es un país, lo ha sido ante el kirchnerismo también, donde yo creo que donde el kirchnerismo hubo más problemas de libertad de prensa que hoy, pero hubo libertad de prensa, pero hubo problemas, hubo aprietes. Yo he vivido días del periodista donde había marchas con caras de algunos de nosotros como enemigos del pueblo, qué sé yo. Me parece que, me imagino que Víctor Hugo debe percibir honestamente eso y debe tener que ver con el mundo donde él vive o se mueve, pero no es lo que yo percibo. Hemos tenido el asesinato de José Luis Cabezas en 1997, ese día del periodista fue un día realmente muy trágico y muy triste, y pese a todo eso, venimos ya en 33 años de días del periodista en democracia. Entonces, la Argentina es un país que, pese a todos los problemas que tenemos, no hay censura previa, no hay cierre de medios por decisiones estatales, no hay periodistas presos, casi no hay periodistas asesinados. Hay un montonazo de problemas, pero uno no puede dejar... El planteo de Víctor Hugo era que hoy el gobierno termina siendo títere de los medios hegemónicos, de Clarín, de La Nación. Y qué sé yo, habría que ver por qué, no sé, a mí no me parece bien. No, a ver, Macri desmembró la ley de medios con un suplido de 2 decretos, una ley que, bueno, más allá de que el critiqué yo, especialmente toda su implementación y para qué fue usada y demás, y es cierto que fueron decisiones que terminaron con obligaciones, sobre todo el Grupo Clarín, que era para la que se había planteado el kirchnerismo en armarla, no tuvo nunca más la obligación de tener menos licencias, de acotar un poco su poder de cobertura y demás. Y lo que hizo es, ahora viene toda una pelea en realidad los medios por el triple play, los grandes negocios pasan hoy por las telecomunicaciones y me parece que parte del problema que tienen hoy los periodistas es el problema de sustentabilidad de los medios. Yo creo que tiene menos que ver con los gobiernos que con el problema de qué viven hoy los medios y que eso es lo que los hace más débiles y a nosotros en tanto periodistas. A ver, yo te voy a dar un ejemplo que lo estaba pensando mientras veía la frase de Víctor Hugo. Es personal y cada cual puede tener la percepción que quiera. Yo la semana pasada escribí en El Cronista y hablé en la radio un rato largo sobre la plata de Macri. A mí la declaración de jurada de Macri me genera todo tipo de sospechas y no me cierra por ninguna parte. Hice la nota, lo dije en radio y no pasó nada. Si yo hubiera hecho lo mismo sobre la declaración jurada de Cristina, tenía 2 semanas de 678 y gente puteándome en las radios en las redes por cómo se estimulaba el 678. Yo o cualquiera, no importa. Ya a esta altura es anecdótico y uno estaba acostumbrado y se acostumbra. Si mañana Víctor Hugo dice lo que dice, a ver, otro ejemplo. Sabat, cuando se aprobó la ley de los fondos buitres, hizo una caricatura tremenda sobre Macri, que era Macri con un pico de buitre y manejado como si fuera un títere, con una cuerda de títere atrás. Nadie se enteró de eso. Unos años antes hizo la caricatura con Cristina y fue hostigado en Plaza de Mayo como un golpista. Entonces, las cosas, en mi punto de vista, en su debida proporción. Por ahí Macri se transforma, todos saltamos con lo del artículo 85 y por ahí Macri se transforma en un personaje autoritario, pero por ahora, por lo menos a nivel nacional, no ha sido así. Y el kirchnerismo tiene muchísimas cosas. La política de medios, más allá de la ley de medios, de tal detalle, fue una política tremendamente oscurantista. Una política que buscaba replicar lo que pasó en Santa Cruz, de que la gente, los periodistas tuvieran miedo. Finalmente no pudieron porque la sociedad argentina es mucho más versátil, rica, combativa que la de Santa Cruz, o tiene más recursos la sociedad Argentina. Claro. A ver, el último tema que quería tratar con ustedes justamente, ¿no? De la corrupción el tema de Lázaro Báez, ¿no? De Lázaro Báez a los Panama Papers. ¿Qué priorizar en la agenda? ¿Qué poner en la agenda? Digamos, lo que ha pasado con Lázaro Báez, con lo que aparece con el kirchnerismo permanentemente, digamos, debido, bueno, las cosas, Vudú, que hoy está, si se quiere, tranquilo en la sombra porque aparecieron casos más importantes que los de él, son casos fuertes, digamos, insoslayables, que un poco también yo recuerdo que fueron los casos del menemismo cuando se fue Menem. Digamos, no tan expuestos en alguien tan cercano y en la magnitud que tiene Lázaro Báez, me parece. Sí, ¿no? También porque se podía esconder más fácil la plata en esa época, me parece a mí. Me parece que el hecho que Lázaro Báez haya comprado toda la mitad del sur de la Argentina tiene que ver también con una forma con lo que supongo que será su mundo, pero además también me parece que Menem se vio muy beneficiado en un momento
beneficiado de un momento en el cual escondían la plata con mucho mayor facilidad. Ahora es más complicado, entonces hacen esta maniobra de dinero para reingresar la plata. Me parece que estos casos, digamos, los Kirchner entraron con 10 departamentos y se fueron con una cadena de hoteles. Es bastante obvio, 12 años de poder, el resultado que eso tuvo. ¿De dónde salió la plata? Y pasó que sus secretarios, uno los vio en Anillaco, ya viste, las mansiones del poder en un pueblito así, y vas a Calafate y son las mansiones de los secretarios privados. No hace falta mucha explicación para ver qué es lo que pasó en esos 12 años. Entonces me parece que y jueces federales que cuando sale el poder, los funcionarios del poder están un poco más investigan lo que no habían investigado en los últimos años. Entonces son historias más maduras con jueces más activos. Sí. Del otro lado tenés también los periodos en los cuales arranca un gobierno y bueno, a mí me pasó, yo te digo, me acuerdo, estábamos en Tequiste cuando hicimos una nota de tapa de la plata que había sacado Néstor Kirchner a Suiza de la plata de Santa Cruz, que era escandaloso, porque era plata, nunca le dijo a nadie dónde estaba, qué interés, en qué banco, era como plata propia prácticamente, la plata que habían cobrado la privatización de YPF. No se hablaba. Vienen los primeros tiempos de los gobiernos también y la ciudadanía está esperanzada y una situación. Entonces también es raro porque es mucho más contracorriente ponerse a discutir y decir, bueno, che, ¿qué pasa con esta Ahora, pero es algo interesante que decía Carlos Pani justo el otro día en un artículo, que, bueno, al kirchnerismo ya a cierta altura no le interesaba nada. Toda denuncia de corrupción era un ataque político. Y al militante kirchnerista no le interesaba ya ninguna denuncia de corrupción, le interesaba el proyecto político. Ahora, el caso de Macri, y con Cambiemos, hay una demanda social muy grande, no del militante kirchnerista, sino de los votantes de Macri, de que no se provoquen los hechos de corrupción que ocurrieron en la última década. Una demanda muy grande de transparencia. Porque fue parte de su discurso electoral, Claro. de la demanda que lo llevó a la presidencia. Es decir, la vara para Macri está mucho más alta que la vara que como estaba para Cristina, que estaba en el subsuelo. Cuando se fue Cristina, Vudú estuvo 2 años procesado como vicepresidente, con una causa que no era una causa de los papeles del auto, era una causa por coimas y negociación incompatible de la función pública, y no eran coimas por $1 millón, eran coimas por un paquete accionario de una empresa que él se quedó con un testaferro para negociar ante la FIP. Déjame decir 2 cosas. Primero, respecto de qué pasa con el militante kirchnerista. Yo creo que hay el sector más ruidoso del kirchnerismo, tiene esta reacción que vos decís, muy fanática, muy negadora, muy ciega. Pero hay un montón de gente que se siente muy avergonzada, porque los militantes kirchneristas tienen familia, tienen vecinos, tienen compañeros en las escuelas, tienen maestros, tienen alumnos. Creo que en todos lados se hacen las preguntas que son evidentes, y me parece que recriminan íntimamente mucho a sus líderes por todo lo que pasó. Y después, respecto de la agenda, ¿qué importa más? Todo importa. Después está a qué le interesa más a uno. A mí el último detalle del último episodio judicial de Báez, que puede ser muy trascendente, a mí hoy me resulta mucho menos interesante que analizar qué está pasando con la transformación que está viviendo el país, quiénes son sus nuevos líderes, cuáles son sus relaciones de poder, cuáles son las relaciones entre ellos. Me doy cuenta que se superponen en un momento de transición, pero ¿qué me interesa a mí? Es más, ¿qué va a pasar? Nos dedicamos mucho a qué pasó. Y me interesa más pensar qué va a pasar y contar qué va a pasar. Es decir, hoy me interesa más la declaración jurada, me interesa más la declaración jurada de Macri porque fue nuestro laburo. Cuando nosotros criticamos a Kirchner, nos decían, pero no critican a Macri, la respuesta era, bueno, pero Macri es el jefe de gobierno de la ciudad. Tampoco criticábamos mucho a De la Rúa cuando estaba Menem. Bueno, y hoy no nos miramos, salvo cuando aparece Time War, no miramos mucho a Rodríguez Larreta, miramos a Macri. Y nuestro trabajo, y creo que parte del prestigio de nuestra profesión, va a depender de si vamos a hacer, no digo, la guerra con el kirchnerismo generó un tipo de tono que para mí fue muy exagerado y que no debería repetirse y que uno podría escribir con respeto, pero si somos igual de exigentes con nuestro trabajo y con el nuevo gobierno como lo fuimos con los anteriores, ¿no? Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. No, Gracias, por favor. Maxi. Feliz día del periodista Maxi. a los dos. Un ratito vamos a discutir acá en la mesa. Están con nosotros Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador. Está Pedro Bergaglio, que es vicepresidente de Segera, un industrial pyme, fabricante de suéteres, para que cuente un poquito la realidad del sector. Y hay 2 representantes del gobierno, 2 diputados de Cambiemos, el diputado Marcelo Sorgente, el diputado nacional de Cambiemos, y el diputado Eduardo Cáceres. Un ratito vamos a estar discutiendo un poquito con ellos qué está pasando. Vamos a hablar un poco de pobreza, de la realidad de la herencia que dejó el kirchnerismo y qué está haciendo Macri, y también qué está pasando con el ajuste económico y el segundo semestre. Pero ya está en nuestros estudios Gustavo Vera. Para que tengan una idea de quién es Gustavo Vera, basta ver las fotos de la semana pasada en el seminario que se realizó en el Vaticano y que organizó Gustavo Vera junto al Papa Francisco,
con 150 jueces de todo el mundo, entre ellos 19 jueces de la Argentina, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Gustavo Vera es alguien que está muy cerca del Papa, que fuiste y te quedaste en la residencia de Santa Marta. Sí. Compartiendo con el Papa muchas veces algún almuerzo, algún mate, algún desayuno. Sí. Bueno, almuerzo y cena. Bueno, a ver, hablemos un poquito, quiero pasearte un poquito por varios temas. Bueno, en primer lugar, aclararte que no soy vocero ni formal ni informal. Soy amigo del padre Jorge, que es el Papa Francisco, y lucho con él contra la trata desde hace muchísimos años. Por lo tanto, esto que se vio en la Academia Pontificia el 13 y 4 de junio pasado no es más que la universalización de una lucha que ya dábamos en la Plaza Constitución, allá lejos y hace tiempo, contra la trata, el trabajo esclavo y el crimen organizado. Bueno, llevaste muchos jueces y el Papa estuvo con ellos. Llevamos. Fueron invitados por el Papa, por la Academia Pontificia, y yo tuve que transmitir a algunos jueces y algunos fiscales que habían tenido causas vinculadas a crimen organizado, es decir, trata sexual, trata laboral o narcotráfico, porque obviamente no iban a hablar sobre causas presentes, sino iban a hablar sobre cosas juzgadas o causas que habían tramitado en primera instancia y que ya estaban en otra instancia. Por ejemplo, Inchausti tiene causas vinculadas al trabajo infantil en el campo, Zunino Unempieger, la causa Carbón Blanco, Lijo tuvo causas donde se incautaron maquinarias que fueron al Pueblo Con. Bueno, todos tenían causas vinculadas a lo que se entiende por crimen organizado, tanto a nivel fiscales, a nivel jueces, como a nivel fiscales. Marcelo Colombo, el fiscal antitrata, el caso de Daniel Adler, Claudio Hishimoto, los dos venían de Mar del Plata, uno está en Mar del Plata, hoy otro en Rafaela, pero Mar del Plata es la que tiene la mayor cantidad de sentencias firmes por trata sexual y laboral. Por lo tanto, el criterio de invitación fue de cosa juzgada. Y obviamente era una pequeña cantidad porque también había muchos jueces de Inglaterra, Estados Unidos, de Australia, Japón, México, de más de 30 no hay países. duda de que el Papa, desde los tiempos que era el padre Bergoglio, como vos lo llamás, depositó en vos una confianza y además han trabajado mucho conjuntamente con la Alameda en todo el tema de trata de personas, trabajo esclavo y las mafias, ¿no? Lo que vos siempre llamás son las mafias del crimen organizado. Ahora, en esta coyuntura también generó suspicacias muchos de los jueces federales que estuvieron con el Papa, que tienen causas de corrupción pesadas. En particular hubo un encuentro, aunque no lo ratificaron ni Casanelo ni el Vaticano, entre el Papa y Casanelo, que es un juez que tiene encima la causa de Lázaro Báez, Panama Paper, es decir, causas muy pesadas. Costa Salguero, para Macri, tráfico de influencia de Angelici. Y para Cristina. Sí, sí. A ver, trascendió que el Papa le dijo a los jueces, bueno, vayan con convicción para adelante, pero con prudencia. Vamos por parte. A ver, el discurso del Papa está, para quien lo quiera ver, en la Academia Pontificia se subió el link completo del discurso que le dio a los jueces. Fue un discurso muy claro a todos los jueces del mundo, de que los jueces que se meten en causas que tienen que ver con crimen organizado y a su vez corrupción, porque obviamente no puede haber crimen organizado sin corrupción, vos no podés traficar drogas, niños, armas, personas, si no tenés cierta complicidad estatal que libera territorios y fronteras. Obviamente los jueces que se animaran a investigar esto a fondo iban a tener presiones de todo tipo, porque al poder de turno, sea cual fuere el signo político, en muchos países no les gusta que los jueces investiguen hasta la raíz estas cuestiones, porque estas cuestiones generan, de alguna manera, fricciones, obviamente, con sectores del Estado que han permitido ese tipo de crímenes. Esto lo explicaron muy bien los jueces y fiscales italianos, que de esto saben bastante, y que asintieron muy bien cuando el Papa dijo hay que dedicarse en esto a la alta política, y eso significa que el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo y que además tiene que actuar simultáneamente en tiempo pasado y tiempo presente. Porque obviamente la tentación de un gobierno de turno es que la justicia sea... Investigue para atrás y no investigue. Para atrás hasta cierto punto, porque siempre se ponen de acuerdo el gobierno anterior con el que le sigue, armamos la lista de los perejiles, punto, hacemos como si hiciéramos justicia y en realidad no se hace nada. Quiero aclarar una cosa, cuando se publicó en el diario Perfil a mediados de enero que se convocaba este coloquio, a nadie le pareció más que un coloquio académico. Sí, lo que pasa es que cayó justo en un momento... No, después llegó febrero,
surgió la causa de Panama Papers, la de Costa Salguero, nuevas evidencias contundentes en el tema de Lázaro Báez, un montón de cuestiones que fueron de alguna manera alimentando el accionar judicial y se empezaron a tejer un montón de conjeturas, pero como se vio claramente, en el coloquio había un montón de varios presidentes de Corte Suprema, varios procuradores generales, incluso máximos representantes de Estados Unidos, Inglaterra, México, Paraguay, de muchos países. Si existió la reunión con el juez Casanelo, existió. ¿Sí? En las próximas horas, en los diarios, un diario muy conocido vaticanista, van a salir detalles e incluso imágenes. ¿Sí? De la reunión entre Casanelo y el Papa. Exactamente. Y fue el 2 de junio a las 6 de la tarde en Santa Marta. Y fue una reunión, obviamente, no fue con el único juez con el que se reunió, también se reunió con el presidente de la Corte Suprema y algún otro juez más. Eso fue decisión libre y exclusiva de Francisco, que en Santa Marta recibe ¿Vos a quien personalmente quiere. tenés la visión de que Casanelo está siendo parte de una operación, está siendo sometido a una operación de servicio de inteligencia? No me cabe la menor duda. Para No me desplazarlo. cabe la menor duda. Por ejemplo, vos fíjate que corrió una versión sobre celdas que explicarían, digamos, la relación o las reuniones, las supuestas reuniones entre Casanelo y Cristina. Yo creo que la audiencia sepa, primero, a ver, las celdas, ¿de dónde las sacaron? ¿En qué causa se le investiga a Casanelo? Digo porque antes de ir a la cumbre, Casanelo fue al Consejo de Magistratura y dijo, me pongo a disposición. No, típica operación de servicio de inteligencia. Segundo, ¿saben que la madre, la hermana y la mamá de sus hijos viven en Olivos, en la misma zona donde pueden estar las celdas típico de Estiuso, claramente? O sea, lo que quieren básicamente es un juez de bolsillo. ¿Por qué? Porque, una vez más, una causa de corrupción, vos tirás de la cuerda transversal y verticalmente y te encontrás con altísimos funcionarios del gobierno anterior, pero también te encontrás con familiares del gobierno actual. Con lo cual es un problema. Con los Panama Papers pasa lo mismo. Ni te cuento si este infale hablara desde prisión, todas las coimas que logró con el anterior gobierno, a nivel de cuerpos inspectivos del Estado, para liberar zonas en fiestas electrónicas donde se vendían pastillas de diseño con la complicidad de la banda que está presa. Diego Jerón. Dijiste que la reunión del Papa con Casanelo fue un respaldo a Casanelo del Papa Francisco. Que no se deje apretar. Por eso, Que vaya, lo mismo que le di. frente a la presión que hay de sectores de la CIDE que responden a Estiuso, y que vos decís, Estiuso hoy está respaldando o aliado o al lado de Silvia Magdalani, que es la número 2 de la CIDE. Sí, y además o sea, perdón, para que se entienda, porque por ahí mucha gente no entiende. Vos decís que Estiuso está hoy en la CIDE de Macri, que estuvo durante 12 años en la CIDE del kirchnerismo y ahora está en la CIDE de Macri. Siempre tuvieron lo mismo, cambian los gobiernos, pero el aparato de la CIDE siempre fue el mismo. Richarte, Galea, Javier Fernández, bueno, Magdalani, que es testafarra del Archer, que de hecho nosotros hemos presentado una denuncia que se aprobó un dictamen de la Fiscalía Federal. Un sector de la CIDE de Macri está tratando de expulsar a siempre Casanelo y el Papa interviene frente a eso y lo respalda. Lamentablemente, desde el retorno a la democracia, ¿sí? Se ha utilizado a la CIDE como un elemento de disciplinamiento, extorsión a los jueces, ¿sí? Y fundamentalmente a partir del periodo de Menem, ¿sí? Y con una vieja tropa que venía del fondo de la dictadura, donde estaba Estiuso, Horacio Germán García, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre existe la tentación de los gobiernos de turno, así como existe la tentación de, bueno, que el periodismo no informe lo que se blanquea, porque parece que en vez de devuelvan lo robado, ahora blanqueamos lo robado, concretamente, y si algún periodista opina, podría tener algún tipo de sanción, según lo que se planteaba. Chau a la ley de arrepentido. Quieren pasar las escuchas de la justicia a la CIDE. Hoy lo han anunciado, ha salido en la tapa del Nuevo Diario. Sí. O sea, claramente acá, digamos, volvemos de vuelta a la misma cantinera de la época acá. Y de la época, si querés, de la Rúa y anterior y anterior, anterior. O sea, tenemos Gustavo, de vuelta a los servicios tratando de disciplinar a los jueces y no ocurre lamentablemente en este país, solamente ocurre en muchos países. Y creo que el Papa en esto fue claro. Recomiendo que escuchen atentamente el discurso del Papa a los jueces del mundo respecto a cómo investigar estos delitos que tienen que ver con crimen organizado, que tienen que ver con corrupción. ¿Por qué estás enfrentado con Carrió? ¿Cómo? Con Elisa Carrió, ¿por qué estás enfrentado? Yo no estoy enfrentado con Carrió. Decís que opera, llama a los jueces por teléfono. A ver, Carrió me ha salido a atacar públicamente y yo he respondido lo que realmente sé. Gustavo, ¿Qué ocurre? Estoy con poco tiempo, pero a ver, dos cosas. ¿Por qué el Papa desconfía de Macri? O la pregunta es, ¿el Papa desconfía de Macri? No, el Papa sobre la cuestión nacional, sí. Él cree, digamos, que es una situación muy delicada, vos lo explicaste muchas veces, estamos con viento en contra, no con viento de cola, a nivel contexto, y que en este momento sería
aconsejable de alguna manera que exista una concertación económica social. Lo mismo que dijo el cardenal Poli. El en pacto TDU. social con el cual se salió el 2002. Por lo menos un diálogo y una concertación económica social. Porque Iglesia, en este momento, gobierno, empresarios y en este momento las trabajadores. pymes y el mercado interno están en una situación desesperante y la del trabajo también. Y la otra, vos dijiste al pasar, pero bueno, tenés un diálogo muy frecuente, que el Papa puede venir en el 2017 a la Argentina. Si logramos que los argentinos se encuentren entre sí, si hay un clima de paz social y el Papa puede ser un factor de unidad, claramente sí. Pero en el 2017 es campaña electoral. Bueno, Vos decís que el vendrá Papa- otro año, el Papa Sí. va a vivir mucho, está muy bien de salud. Pero vos notaste que el Papa ahora sí quiere El visitar Papa la siempre, Argentina. no. El Sí. Papa siempre quiso visitar la Argentina. Eso sí, no va a ser un factor de división, no va a ser un factor de grieta, va a ser un factor de puente y un factor de unidad. Incluso hoy aconsejo que lean la nota de Federico Pinedo, acá hay 2 diputados del partido, y que realmente la gente de Cambiemos entienda lo que dice Pinedo, que es muy parecido a lo que dice el Papa. Puentes. Se ha metido, Diálogo. lo han metido al Papa en la grita. Porque yo veo un Papa que en su momento el kirchnerismo lo consideraba el enemigo público número 1 hasta que se dio cuenta que era un Papa, digamos. A ver. Y ahora hay sectores del macrismo, no digo los principales dirigentes políticos, pero hay sectores de la militancia macrista que creen que el Papa es kirchnerista. Es como vos decís, una vez el rector Víctor Fernández Sí. de la UCA, cuando presentaba la colección de Tedeum de Bergoglio, Sí. decía que cuando un político desde la oposición leía los Tedeum, simpatizaba con el Papa. Ahora cuando lo lee desde el gobierno es el jefe de la oposición. Fíjate que Néstor Kirchner dice lo mismo que ahora dice Carrió y algunos sectores de Cambiemos. Ridículo. En algún momento dijo que estaba el diablo con sotana A ver, Francisco enfrente dice, de la Casa de Gobierno. Francisco, y con esto termino, Francisco dice algo muy real, la realidad es superior a la idea, ¿sí? Entonces, ante la tentación de la desmesura y la tentación de la demagogia, la realidad es superior a la idea. Y la realidad es la que vos explicás siempre en el panorama económico. Gustavo Vera, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad. Está Pedro Bergaglio, que es vicepresidente de SGER, empresario PYME, fabrica suéter. Bueno, Daniela Arroyo, hoy dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa, un experto en temas de pobreza y realidad social, y 2 diputados de Cambiemos, el diputado Sargente y el diputado Eduardo Cáceres. A ver, que nos cuente brevemente Pedro Bergaglio, ¿cuál es la realidad que están viviendo un empresario textil PYME? A ver, no solamente el sector que yo represento y en mi condición de fabricante de suéter, sino que es la suerte que le corre en general a cualquier sector manufacturero industrial PYME, sobre todo en este momento, ¿no? La problemática que tenemos nosotros prácticamente la tienen todos estos sectores que solíamos llamar desde hace unos años los sectores sensibles. Hablo del calzado, hablo del juguete, de algunos subsectores de la metalmecánica y bueno, y el caso del sector textil. Se alinearon mal los planetas. A ver, tenemos una temporada que salvo el frío, que el diputado me lo estaba diciendo con algún humor, y es cierto, la temporada empezó temprano, si de clima se trata, pero, a ver, en términos de indumentaria, la gente está con salarios temporada 2015 y con precios temporada 2016. Eso habla a las claras de que tenemos una baja de venta en el retail minorista bastante importante. Entonces ahí ya tenemos un tema. Hay una demanda que bajó drásticamente. Después tenemos un nivel de importaciones que a instancias de algo que incluso ha reconocido el gobierno con alguna nobleza, cometieron un error porque al asumir la gestión firmaron un stock bastante importante que había de autorizaciones e importaciones que habían quedado paradas del gobierno anterior. Pero tuvieron la generosidad y la nobleza de reconocerlo. Quizás si hoy tendrían que volver a vivirlo eso, no harían lo que hicieron. Pero que ha permitido, ¿no es cierto?, que iba a decir la patria importadora, pero eso tiene mucha ideología y no me interesa. Los importadores entonces tienen un stock de declaraciones juradas de anticipación bastante importante que recién van a vencer en el mes de junio porque hay una validez de 180 días. El otro día casualmente en la Confederación, reunión, invitación que le hizo Marcelo al ministro de la Producción, nos referimos a esto y yo planteé con algún humor, con algo de piedad y mucho de confianza, en que planteamos una tregua de 60 días para ver después de junio, ¿no es cierto?,
cómo sigue la performance A ver, de la firma de las licencias. Básicamente el automáticas. escenario que ven es caída de ventas, aumento de importaciones que les preocupa para el sector Para que te des una idea y para que... y aumento de costos por la inflación y demás. Pero para que te des una idea, esto es muy importante. Lo que condiciona más todo este escenario son las expectativas. Aquellas que se abrieron con algunos anuncios que prematuramente hizo Cambiemos acerca de la apertura de la economía, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay un proceso de sustitución, se ha reinvertido. Si durante una cantidad de años, y lo digo sin ideología, sin personalismo, porque yo apenas sé hablar de los suéteres, no me interesa hablar de política. Lo que fue la sustitución durante muchos años de las importaciones, hoy el proceso se ha revertido. Es decir, las grandes marcas, el retail, tiene esa expectativa. Hay mucha gente que empezó a viajar. Vamos a hablar un poquito temprano a con los China. diputados. Lo único que digo es que si Argentina en 6 meses cambió de la sustitución de importaciones a la importación, es que no era muy sólida la sustitución de importaciones que tenía la Argentina, ¿no? Digamos, la industrialización que tenía la Argentina. Pues si en 6 meses te cambia una realidad industrial... Que se fue una industrialización que, bueno, que muy Argentina... acomodada desde el Estado. Eso está claro. Argentina no A había ver, le tenido- vamos a dar la oportunidad al diputado a que diga algo, pero después me gustaría volver Sí. para aclarar ese punto. Sinceramiento, ajuste brutal, más importaciones, que es lo que están planteando algunos empresarios pymes. Las condiciones generales del mercado, cuando se asumió este gobierno, obviamente nos encontramos, vos lo subrayás en cada programa, la situación de la economía que nos encontramos es muy delicada. Por supuesto entiendo los problemas que tienen las pymes, que la mayoría viven el mismo problema, y son también aquellos que dan mano de obra genuina, porque el 80% de la economía del país la mueven las pymes. Con lo cual, el tema del manejo de la inflación, el tema del manejo de las expectativas, y esta famosa presión de lo que pasa en el segundo semestre, yo por lo menos quiero revertirlo diciendo cuáles son las fortalezas del primer semestre. Había que salir de una deuda que estuvo 14 años frente a nuestro país, que no nos dejaba despegar. Eso fue hace 60 días. Es decir, si uno es deudor, si uno no paga lo que debe, difícilmente tenga de nuevo dinero para seguir operando. Y no había condiciones tampoco, condiciones marco, bajo el punto de vista jurídico, que permitiera que la gente volviera a invertir o creer en nuestro país. Así que yo entiendo esto que se está viviendo, también entendemos que es, y esperamos que obviamente todo esto se disipe rápidamente, es un proceso temporal. Por supuesto, estará aquel que lo puede tolerar con mayor espalda y aquel que no tanto, pero nos preocupa sobre todo aquel que menos tiene. Y lo importante es que estamos ante la presencia de un Estado que está al tanto y que hace, y que ha tomado la dirección correcta, porque todos los indicadores reaccionan con el tiempo y todas las medidas que, lógicamente, respecto a las pymes, esto de liquidar divisas cada 90 días, esta nueva línea de inversión productiva en el Banco Vice para los startups, todo lo que tiene que ver con deducir inversiones a través de los impuestos, que por primera vez que nosotros hemos hablado... A ver, me parece que la muchas veces- desconfianza que hay de un sector del empresariado pyme, industrial y demás, es si esto es bajar el dólar nuevamente, tasa de interés alta y abrir las importaciones, ya lo vimos en los 90. Digamos, si ese es el programa o si estamos hablando de una situación transitoria y en el futuro va a ser distinto. Pues lo de la década del 90 no tuvimos inflación en algún momento, pero se arrasó la industria y demás, ¿no? Estamos viviendo una época de transición que abarca muchísimas esferas y creo que el empresariado y las pymes, sobre todo, que como bien decía el diputado Sorgente, es el 80% de las fuentes de trabajo y que hay la prioridad número 1 de este gobierno es generación de empleo, que sin duda vamos a tener otro escenario hacia adelante. Cuando desde hace tiempo se definió una hoja de ruta, que inclusive se le puso tiempo, porque se le dijo a partir del segundo semestre, y que estamos confiados que los indicadores, porque incluso ya hay, digamos, el 68% de aumento en las exportaciones en cereales y oleaginosas, el vehículo más vendido fue una camioneta por primera vez en nuestro país. Esto tiene que ver con el despertar del campo, es decir, digamos, el contexto se está dando que, bueno, esa medida de esperanza que por ahí se generó se está traduciendo en confianza. También hay casos como los 15.000 millones de dólares que fue a buscar la Argentina y se trajo, digamos, una oferta de 70.000 de hectáreas. Es decir, hay una confianza que, bueno, que traducida en buenas y acertadas medidas y un Estado que escucha principalmente, estamos confiados que vamos a salir bien. No, yo digo, con todo respeto, a mí me parece que no está viendo bien el gobierno el problema social.
Se ha duplicado la cantidad de gente que va a comedores, eso es un dato absoluto. Bajó el consumo de leche, todas las mamás saben que tienen que darle leche a sus hijos. Si baja el consumo de leche, quiere decir no hay plata. Se paró la construcción del textil, no de ahora, viene de tiempo, pero eso significa que se para la changa. Y en la Argentina el que tiene un plan social además hace changa, el remisero además es otra cosa. Se paró el mundo de la changa. Yo creo que la situación social se está complicando. La idea de diferenciar entre inflación núcleo y el resto está por verse, porque objetivamente a la persona le van aumentando las cosas, va teniendo menos changa. Una misma familia hoy, en concreto, le entra menos plata, porque le vale menos lo que tiene. Le aumentan las cosas y se termina endeudando, tomando crédito en cualquier lado. Objetivamente la situación social es más crítica de lo que parece y creo que habría que tomar en cuenta algunas situaciones. Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está entendiendo, está volcando dinero a lo alimentario, a lo bestia, y eso quiere decir que está entendiendo, absolutamente, bajó 9.000 millones, está aumentando, está duplicando la ración de los comedores. Eso tiene una sola explicación, que hay un problema social y que hay un parate de la economía muy fuerte. Hay que hacer otras políticas, si no, de verdad se va a complicar. A ver, yo contaba ayer, Daniel, no sé si vos vas a coincidir, que uno ve el gráfico de la evolución de la pobreza en la Argentina y Argentina viene con pobreza década tras década estructuralmente cada vez más alta. Absolutamente. Hay un gráfico que mostramos ayer respecto a la pobreza en la década del kirchnerismo que termina con 29% de pobreza, que son los datos de la UCA. Los datos oficiales del INDEC dieron una caída hasta el 25% y después empezó a subir, estuvo 29% de pobreza. Tal cual. La pobreza promedio de Menem fue 26%, pero claro, Menem disfrutó 5 o 6 años después de la hiperinflación, la pobreza decidió al 50%. Y se le disparó después del 98 todo, después de la última recesión. Claro, y promedio dio 25%, es decir. Y ahora está Macri, digamos que asume una herencia muy pesada del kirchnerismo en términos de pobreza. Estamos hablando de un tercio de la población. Totalmente. Pero la pregunta es si va a bajar la pobreza o la va a subir un escalón más. Ya lo hizo Cristina en la mejor época y la época dorada para la economía. Con estas políticas no va a lo hizo bajar. Menem, y la pregunta es qué va a hacer Macri. Con estas políticas no va a bajar. Yo tengo miedo que el gobierno gobierne como si no hubiera leído nunca un libro de historia, que vuelva otra vez a abrir la importación para tentar en bajarse la inflación, pero entonces no va a vender nadie, y vuelva otra vez un mecanismo donde esperemos que esto crezca y que derrame la idea de que acá vamos a darle señales al mercado, van a venir inversiones, las inversiones van a derramar sobre el empleo, no funciona, porque van a conseguir inversiones para el textil, no para el textil, sino para la minería, para el sector financiero, y no para la construcción, el textil, el metal mecánico. El sector de pymes, bueno, no me deja mentir seguramente él, el ministro de Producción se reúne con la gente de las pymes, nos preocupamos por eso, digo, hay un estado de diálogo y de cercanía que antes no existía. Con lo cual, ese es el primer foco. El otro, yo recorro por suerte mucho el país y hay muchos focos de pobreza. Hay 20 millones de pobres y 5 millones de indigentes. Que se transparente hoy la realidad y que lo discutamos me parece fantástico. Pero esa es la foto con la que nosotros nos encontramos en este momento. Hacerle un ajuste a esa realidad. El gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, sin lugar a dudas. Pero le metió un ajuste a eso. O sea, lo subió a 41 grados. Le complicó más algo que ya estaba con diálogo y con buena disposición. Sí. ¿Qué dice? No, yo quiero reivindicar... ¿Qué oportunidad quiere? A mí me dice, quiero tener una oportunidad, quiero la oportunidad de reivindicar un poco... Empresario que busque, que contrate trabajadores, pague buenos sueldos y venda más. Esa es la oportunidad que le damos a los empresarios. Los subsectores pymes, ¿no es cierto? Cuando vos dijiste, en 6 meses no puede ser que todo un proceso, ¿no es cierto?, que se dio en la sustitución de importaciones, ahora ustedes me digan que prácticamente se ha perdido. Cuando hablamos usted dijo que se perdió. Yo dije que se perdió en 6 meses. Bueno, es extraño. Fue ese proceso de sustitución, vos sugeriste que pudo haber sido endeble, como para que no haya podido sino resistir 6 meses y hoy estemos en esta situación. Yo creo que no. Yo creo que resiste. Por eso no creo que no se perdió. Usted me planteó, bueno, que en 6 meses cambió todo. Digamos que en 6 meses arrasan las importaciones. Todo no son los datos, por ejemplo, que muestra Dante Sica en su consultora, digamos, ¿no? Sector por sector muestra que hay sectores que están expuestos a las importaciones, otros no. Bueno, de hecho, hoy Argentina tiene menos importaciones de lo que tenía en el año 2013. Bueno, pero hay mucho caso del sector textil que, digamos, en forma interanual, mayo contra mayo, son datos que tengo del día de hoy. Hay sectores que han aumentado mucho. Un 43%. Es decir, textiles importan en la Argentina aproximadamente 1.300 millones por año, ¿no es cierto? En lo que va de este primer cuatrimestre, ahora tendría que actualizarlo, nosotros tenemos, y te podría hablar de mi subsector en particular, pero no quiero justamente hablar del suéter, ¿no es cierto? ¿Es cierto que cortaron el curro del contrabando en gran medida? Perdón, ahí le tengo que dar la derecha a esta administración, ¿no es cierto?
Nosotros venimos interactuando con la aduana, con la administración anterior de hace mucho tiempo, siempre nos han atendido muy bien, pero hay que felicitar la gestión de Gómez Centurión en la aduana, porque verdaderamente algo que nos ha permitido, a pesar de lo que han bajado los niveles de actividad, de lo que ha subido la capacidad ociosa, el tema de que no entre mercadería hoy de contrabando, te digo que si no estaríamos... Eso hubiese sido un desastre, porque para el dólar de contrabando, el dólar bajó de 16 a 14. Muy bueno, me lo preguntaste porque es una oportunidad para reconocer. Vuelvo a insistir, no creemos que esto sea Armagedón. Ahora, cuando vos hablabas de sinceramiento de la economía, yo lo único que les pido es que no sea un sincericidio. Seguro. Ahí sí que estaríamos en problemas. La pobreza tiene mucho que ver con el desfinanciamiento del Estado que ha tenido en un proceso histórico cada 10 años en nuestro país y que está ligado con la pobreza. Sí va a bajar la pobreza porque se han hecho las medidas necesarias. Cuando bajamos los subsidios que realizaba este Estado, cuando bajamos el gasto público, que justamente que tiene que ver con los tarifazos y con todas estas medidas que por ahí han perjudicado a los más vulnerables y que también un Estado que acompaña a la par, pero esas son las medidas principales que tenía que tomar y que justamente hacia futuro un Estado que ahorre, que no gaste más de la cuenta, es la primera y principal garantía que tenemos de que la pobreza se va a bajar y se va a continuar en el tiempo. Bueno, es el interrogante que tenemos todos. Bueno, sí. Digamos, ¿qué va a hacer Macri? Las medidas se han tomado. En principio la Lo importante es que las medidas se han Por lo tomado. menos hoy hay no una coincidencia respecto a cómo quedó la cosa en diciembre. está claro. Ya nadie discute que la pobreza no era 5%, era 30%. La pregunta es si Macri la sube del 35%, que eso es lo que ha ocurrido en los primeros meses, y después la baja o la sigue subiendo. Si aumentan los tarifazos y le salen más cosas, a la gente le cuesta más vivir, no queda claro por qué va a bajar la pobreza. De los 7 puntos del déficit fiscal se han bajado 2 puntos en corregir el tema de los subsidios y 1 punto en los gastos del Estado. Gracias a todos por haber estado en Plan M. Ya está llegando Pablo Rossi con Conversatorio. Nos reencontramos mañana. Por favor, señora, por favor, señora. Respalde. ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, te escucho. Sí, ¿cómo al final le vamos a poner? ¿Sirve el ajuste? Yo te escucho, ¿vos me escuchás?